Rated T for Teen. Todos conocemos de sobra el desastre que fue el DCU. Proyectos apresurados para competir con Marvel, ideas a medio cocinar, promesas de que la jerarquía de poder en DC cambiaría, y al final todo terminó siendo un bodrio total. Zack Snyder ya se había retirado después de lanzar el Snyder Cut y con eso el Snyderverse quedó totalmente muerto. El futuro del universo cinematográfico de DC estaba en el limbo y Warner estaba entre la espada y la pared, hasta que la respuesta a su problema llegaría en 2022, con una película que podía convertirse en un buen punto de inicio: Suicide Squad. No esa mierda, sino que The Suicide Squad. Aunque no le fue muy bien en taquilla por estrenarse en plena pandemia, la película fue aclamada por la crítica y adorada por los fans. Le dio un aire fresco a DC gracias a su historia simple pero efectiva y un elenco de personajes carismáticos que conectaban rápido con la audiencia, cosas que Warner estaba buscando para el DCU. Estas historias eran algo típico de su director, James Gunn, que ya en Marvel había demostrado que lo suyo es escribir personajes, especialmente los que nadie conoce, como fue en Guardianes de la Galaxia. Entre este grupo pintoresco lleno de desastres andantes apareció un personaje peculiar interpretado por John Cena, Christopher Smith, más conocido como Peacemaker. Este personaje venía del fondo del catálogo más oscuro de DC, lo que para Gunn fue una ventaja. Al no tener tanto peso previo, pudo moldearlo como quiso. Lo convirtió en algo diferente a su versión vieja, un tipo fortachón, sarcástico, con un traje y casco ridículos, pero dispuesto a luchar por la paz a cualquier costo. Básicamente un Capitán América pero más nacionalista. Al principio el papel se le ofreció a Dave Bautista, pero como no pudo por otros proyectos, terminó en manos de Cena casi por casualidad. En la película se presenta a Peacemaker como alguien que haría lo que fuera por preservar la paz, sin importar las consecuencias. No se ahonda en su pasado, pero sus acciones e ideales bastan para entender qué clase de persona es. Todo esto explota en el final, cuando el grupo descubre que su misión era eliminar cualquier registro del proyecto Starfish, que exponía que el gobierno de Estados Unidos había torturado y hecho experimentos con humanos. Rick Flag, quien se había vuelto camarada de Peacemaker, se niega a encubrirlo y decide tomar los archivos para llevarlos a la prensa. Pero Chris tenía otros planes. Para él, preservar la paz significa hacer sacrificios. Ahí se da un choque moral fuerte entre ambos. Los dos tienen razones válidas, pero solo uno podía ganar. Y el que ganó fue Peacemaker, que mata a Rick Flag clavándole un pedazo de cerámica rota, como si nada de lo que vivieron juntos hubiera importado. Todo, según él, por la paz. Antes de morir, Rick Flag le dice, con una mirada que solo grita decepción, la frase que lo marcaría para siempre. Peacemaker. What a joke. Eso era una broma. Un tipo que dice proteger la paz, pero mata a quien sea para justificarla. Una excusa para sentirse bien consigo mismo. James Gunn vio algo ahí. Vio potencial en el personaje y en la actuación de Cena. Algo que valía la pena expandir. Este papel le quedaba demasiado bien. And said, listen, if you did a TV show about one of the characters from Suicide Squad, who would you do? And it was instantly Peacemaker. I loved working with John Cena. I loved the depth of acting potential that I saw in him. Gunn no se lo podía sacar de la cabeza y le propuso a Warner hacer una serie centrada en él. La idea fue aprobada, y ¿cómo lo justificaban si lo habían dejado balanceado y aplastado por un edificio? Pues gracias a la magia de la escena post-créditos, sobrevivió. Cuando se anunció la serie, las expectativas no eran muy altas. Sí, The Suicide Squad había sido bien recibida, pero hacer una serie completa sobre un personaje casi desconocido y sin tanto protagonismo era una apuesta tremenda. Era como lanzar una moneda al aire, podía salir bien como podía salir mal. Pero sin tantas vueltas, la serie se estrenó y... Dicen que una buena historia no funciona sin personajes sólidos, y James Gunn entiende eso mejor que nadie. En casi todos sus proyectos se nota su talento para escribir personajes imperfectos, disfuncionales, incluso desagradables, pero con un brillo único. En Peacemaker, ese es el punto más fuerte, los personajes, y hay mucho que hablar sobre ellos.
El elenco principal está conformado por Peacemaker, Emilia Harcourt, John Economos, Leota Adebayo, Vigilante, el guati indiscutido de la serie, y Morn. Él es agradable, supongo. Todos son personajes con los que es fácil identificarse emocionalmente. Sus inseguridades, sus miedos y sus heridas los vuelven empáticos rápidamente, tanto que de verdad importa lo que les pase. La trama gira en torno a una nueva raza alienígena, las Butterflies. Estas criaturas buscan invadir la Tierra utilizando cuerpos humanos como anfitriones y el equipo debe detenerlos. Es una premisa simple, sí, pero lo que realmente destaca es la caracterización del protagonista, Peacemaker. Aquí no vemos al antihéroe asesino de The Suicide Squad, sino al hombre detrás del casco, Christopher Smith. Él es el centro emocional de la serie, y su trasfondo es clave para entender sus acciones y pensamientos. A lo largo de la temporada, Chris es perseguido mentalmente por el recuerdo de Rick Flag, la primera persona que lo hizo cuestionarse a sí mismo. Aunque conserva su personalidad sarcástica y burlona, se nota que muchas de sus actitudes funcionan como un mecanismo de defensa para evitar conexiones emocionales. Es un ciclo de autodestrucción que arrastra desde su infancia. En una pelea clandestina organizada por su padre Augie, Chris mata accidentalmente a su hermano de un golpe. Ese trauma lo dejó marcado de por vida, y su padre nunca dejó de recordárselo. Hablando de este último, Augie es un supremacista blanco, o sea que es fan de Kanye West. Este detesta a su propio hijo. Eso genera en Chris una necesidad constante de aprobación, algo que nunca obtiene. Finalmente llega al punto en el que debe matarlo, y lo hace, pero queda destrozado emocionalmente. A pesar de todo lo horrible que fue su padre, Chris aún lo amaba. Eso revela que Peacemaker es solamente una fachada, una coraza para evitar relaciones humanas. Paradójicamente, también anhela conectar con otros, pero teme hacer daño cada vez que lo intenta. Y con la llegada del equipo, esa coraza lentamente empieza a romperse. No solo Chris se abre, también los demás. Adebayo está harta de ser un peón para su propia madre, Amanda Waller. Harcourt empieza a conectar con Chris y mostrar un lado más humano. Economos, siempre objeto de burla por su barba teñida, revela sus inseguridades. Incluso Vigilante comienza a relacionarse con más personas además de Peacemaker. En ese sentido, la temporada es muy bonita. No deja el humor de lado, claro, pero construye personajes que evolucionan juntos. Todo este conflicto mental desemboca en el final de la temporada, donde se revela que las Butterflies perdieron su planeta natal y llegaron a la Tierra para buscar un hogar. Al ver el rumbo autodestructivo de la humanidad, decidieron infiltrarse no para conquistar, sino para salvar el planeta, preservar la paz, cueste lo que cueste, un ideal que Chris llega a compartir. Por un momento, casi se suma a su causa, pero termina rechazándola para salvar a sus amigos. Es ahí donde rompe definitivamente con la coraza que lo definía. Esta temporada fue algo diferente dentro del género de superhéroes. En vez de contar la historia de héroes, contó la historia de personas rotas, con problemas, que cambian para mejor gracias a las conexiones humanas que forman. Demostró que hasta la persona más ruin puede cambiar con el milagro adecuado. La temporada terminó con una muy buena recepción, y todos esperaban el anuncio de la segunda, pero pasó algo inesperado. El DCU cambiaría de directiva, y James Gunn estaría a cargo del nuevo universo, dejando a Peacemaker en pausa, ya que pertenecía al Snyderverse. Con el tiempo, Gunn anunció los primeros proyectos de este nuevo universo, empezando por la película de Superman. Al estrenarse, generó expectativas sobre lo que vendría después, incluida la segunda temporada de Peacemaker, que finalmente fue anunciada. Sin embargo, el cambio de dirección implica modificar la serie para que encaje dentro del nuevo DCU. La pregunta es, ¿qué sigue ahora para Peacemaker? La temporada 2 terminó hace poco, y sí, hay mucho que analizar. Esta temporada fue algo controversial entre los fans, y más adelante explicaré por qué. A diferencia de la primera, esta temporada no se enfoca únicamente en Chris, sino que sirve para expandir el nuevo universo de James Gunn. Uno de los personajes más relevantes aquí es Rick Flag Sr., padre de Rick Flag. Como Adebayo expuso a Amanda Waller al final de la temporada anterior, Flag Sr. asumió como director de Argus, y con ese poder, lo primero que hace es buscar al asesino de su hijo. Cuando descubre que fue Peacemaker, no se queda quieto y empieza a actuar. Por su parte, Chris ha cambiado. Cansado de que lo vean como un chiste, intenta convertirse en un verdadero héroe, alguien querido de verdad.
pero los traumas de su pasado no lo dejan avanzar y su conflicto esta vez es completamente interno. Esto va de la mano con la necesidad de cariño que buscaba en la primera temporada, en su padre. Es así que durante un descuido, Chris entra a la puerta interdimensional que pertenecía a este, y dentro del portal encuentra otra puerta idéntica a la suya. La abre y descubre un universo alterno donde es amado y respetado. Su padre y su hermano, a quien perdió cuando era niño, siguen vivos, y los tres son reconocidos como héroes. Sin pensarlo, decide quedarse ahí. Incluso llega a matar accidentalmente a su versión alternativa. Ese mundo representa todo lo que siempre quiso: cariño, validación y una vida que solo había imaginado como escape de su realidad. Obviamente su grupo va a buscarlo, más aún porque Rick Flag Sr. también necesita ese portal para cumplir sus propios planes y sabe que Chris lo tiene. Pero ese universo no es perfecto. En esa realidad, el bigotón ganó la Segunda Guerra Mundial y el mundo está podrido desde las raíces. Chris nunca lo notó mientras vivía su fantasía. Debido a este mundo con ideales podridos, Adebayo es atacada ahí y la salva el Cyberman de Judo Master, mientras que Vigilante, bueno, no hace mucho, limitándose a conocer a su versión de otro mundo. Toda esta fantasía de Chris se derrumba cuando este ve morir otra vez a su padre, esta vez a manos de Vigilante. El Goat, ya saben, haciendo lo suyo. Y luego presencia cómo su hermano es asesinado a golpes. Eso lo destruye emocionalmente al instante. Explota en un grito y se culpa de haber arruinado también este mundo alterno. Cree que no importa a dónde vaya o qué haga, siempre termina dañando a los que ama. Se aísla otra vez, convenció de que es mejor alejarse para no seguir lastimando a otros. Su trauma de la temporada 1 vuelve a nacer. El grupo logra sacarlo de ahí, pero al regresar a su universo los intercepta Rick Flag Sr. Chris, sin nada que perder, se sacrifica y le entrega el portal. Con él en sus manos, Flag se pone en marcha con su verdadero plan. Mientras Chris se enfrentaba a su crisis emocional, Flag Sr. se había aliado con Lex Luthor. Su objetivo: usar el portal para encontrar una dimensión donde encerrar metahumanos. Volviendo con Chris, este está hundido en depresión y convencido de que su sola existencia daña a quienes lo rodean. Sus amigos lo alcanzan y ahí ocurre el verdadero clímax de la temporada, y para mí uno de los mejores momentos de toda la serie. Le dicen de frente que él es humano, que ha cometido errores, que tiene fallas, pero que no debe seguir cargando con toda la culpa, que puede mejorar, que no está solo, que quienes lo quieren lo van a apoyar sin importar qué pase. Por primera vez, Chris se acepta a sí mismo, deja de aferrarse a sus errores y mira hacia adelante. Junto a sus amigos forma Checkmate, una organización de inteligencia creada para oponerse a Argus y sus métodos. Todo parecía cerrar perfecto. Chris estaba feliz, acompañado, con un propósito real y un final digno. Hasta que aparece Rick Flag Sr., lo captura y lo usa como sujeto de prueba para la nueva prisión de metahumanos creada con el portal. Ahí termina la temporada con un cliffhanger enorme. Ay. Ahora, ¿se acuerdan que había dicho que esta temporada fue controversial? Bueno, ustedes dirán, no hay nada de malo, ¿no? Bueno, no hubiera pasado nada si es que en entrevistas James Gunn no hubiera inflado las expectativas, diciendo que el último episodio sería enorme, lleno de cameos, y al final sí fue bueno, pero fue un final mucho más íntimo, centrado en el desarrollo personal de Chris, y no en una batalla gigante o fanservice. La temporada fue sólida y emotiva, pero muchos fans quedaron descolocados por ese contraste entre lo prometido y lo entregado por Gunn. Para mí fue una temporada sólida. No fue mejor que la primera, pero sinceramente sirvió de mucho para el personaje de Chris. El tratamiento del personaje fue excelente. Expandieron a Peacemaker de una forma profunda, emocional y bien escrita. El problema no fue la historia, sino las expectativas que se generaron alrededor del final. El personaje de Peacemaker y su historia es simplemente fascinante. Pasó de ser un personaje secundario, casi sacado del fondo del catálogo polvoriento de DC, a convertirse en la base del nuevo universo que está construyendo James Gunn. Un universo que no se trata de un mundo de héroes perfectos, sino de personas rotas, llenas de fallas, que aún así avanzan como pueden. Peacemaker representa todo eso, la humanidad detrás del traje. Es impresionante lo fácil que uno termina encariñándose con él y con el resto del equipo. Lo que empezó como una especie de chiste, como un actor que llegó casi por coincidencia, terminó convirtiéndose en uno de los pilares emocionales del nuevo DCU. Y lo mejor es que todavía quedan muchas historias por contar. De verdad,
Emociona pensar que todo esto partió gracias a un personaje que nadie tenía en el radar. A pesar de lo que pasó con el antiguo universo, tengo curiosidad y ganas reales de ver qué le espera a este nuevo DCU. Y sobre todo, qué le espera a Peacemaker, un personaje que empezó como un chiste y se volvió una esperanza. Vaya, seguramente pronto podremos ver cómo continúa el camino de este personaje en la tercera temporada. ¡La puta madre!